vamos a calcular las sombras de una esfera que es tangente a una pared en un punto ahí detrás. Entonces, si lo ponemos de esta manera, es mucho más fácil de intuir. Tenemos la esfera que provoca una sombra en esa dirección, la intersección del cilindro tangente a la esfera, el cilindro con el plano de luz, provoca ahí una elipse de sombra arrojada sobre el suelo. Mientras que la línea de separación entre luz y sombra en el cilindro provoca una sombra propia de la esfera. Bueno, pues eso, considerado que esto está sobre un plano vertical y visto en perspectiva cónica, o sea que tendríamos ahí la sombra de la esfera. Visto frontalmente, tenemos que el plano del cuadro lo vamos a poner aquí delante de la esfera, también tangente a la esfera, pero por delante, de manera que el punto de vista lo ponemos por aquí. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, vamos a hacer que la dirección del rayo es lo único que nos dicen, sigue esta dirección. Entonces marcamos ya, hacemos aquí un perfil de la figura a construir, dibujamos la esfera, seguimos esa dirección y decimos, por ejemplo, la esfera va a estar aquí, tangente tanto al plano donde es tangente como al plano del cuadro. Tenemos la esfera y tenemos el plano tangente a la esfera. Y el plano del cuadro vamos a poner, por ejemplo, el punto de vista aquí enfrente. Bueno, eso quiere decir que como esto es el plano de cuadro pi, vamos a dibujar la línea del horizonte donde corresponde, que corresponde por aquí. El centro de la esfera será este y la perspectiva de la esfera, si unimos con V, va a venir comprendida entre estos dos puntos, este y este. Entonces ya los podemos proyectar. Sabemos que la esfera va a tener el contorno acotado entre esas dos líneas. Y tenemos la línea del horizonte, que es esta. Podemos hacer así la perspectiva. Podemos coger el punto principal, que es este, PV, y colocarlo aquí donde queramos, ya que ese dato no nos lo da. O sea que en realidad sería hacer un giro de esto o abatimiento de esto y proyectar ahí V, V' y el punto principal que queda aquí, P. Bueno, dibujamos la esfera dentro de un cubo. Entonces dibujamos el cubo donde va a ir inscrita, hacemos el cuadrado, la centramos con la posición que queramos, por ejemplo aquí, sabemos que es un cuadrado que viene desde aquí hasta aquí, proyección ortogonal o prolongación de esta línea, por ejemplo hasta aquí. Un cuadrado que pasa por esos 4 puntos y que fuga hacia P. Si hacemos por V una línea a 45 grados de cualquiera de los dos lados, este es el horizonte, entonces hacemos una línea a 45 grados, tenemos aquí un punto de medida que unimos, por ejemplo, con este. Bueno, corta aquí, por lo tanto sabemos que aquí está el cuadrado también en verdadera forma, aunque no en verdadera magnitud, correspondiente a este. Si realmente alineáramos esto con V, veríamos que corta aquí. Haciendo por aquí una ortogonal a pi, tendríamos esta línea. Bueno, tenemos ya aquí el cubo donde se inscribe esta esfera y sabemos también que va a quedar acotada su contorno por estas dos líneas, por esta y por esta. Bueno, entonces ya la podemos dibujar. Bueno, lo ideal es hacer todos los cuadriláteros interiores, todos los ejes interiores. Por ejemplo, si hago aquí esta línea, pues tengo aquí en las dos diagonales un eje por donde pasa la circunferencia. Luego corta esta línea aquí y corta aquí arriba, aquí. Y corta aquí arriba en el cuadrado y aquí. Bueno, pues ahí tengo ya una circunferencia, que sabemos que va a estar el límite ahí, en esta línea.
Tenemos ahí una circunferencia ya que es sección de la esfera. Y haremos lo mismo de este lado. Tenemos un cuadrilátero con el punto de intersección. Sabemos entonces que el otro eje pasa por aquí. Y hacemos este otro cuadrilátero que va hacia allá. Fugando hacia allá. Pues tenemos la otra elipse que viene por este punto, por este. Y que hará algo así. Habría que calcular los puntos de la elipse, aunque son demasiado excéntricas. Bueno, sabemos que el contorno de la esfera, como decíamos, es tangente a esas dos líneas, las ortogonales que pasan por A, B. Y bueno, con esas dos curvas ya podemos definir la esfera. Por último vamos a dibujar las sombras. Nos acercamos. Bueno, esto, si hacemos el cuadrilátero, tenemos el cuadrilátero en perspectiva, hacemos las diagonales, tenemos el punto, tenemos esto, y pasa por estos puntos la elipse. Entonces hacemos la elipse con cuidado, una elipse que pase por esos puntos. Como vemos, el eje mayor de la elipse no coincide con el eje aparente, aparente eje mayor de esa curva, ¿no? Bueno, sería la curva esta de aquí. Bueno, por último tenemos el rayo seguía esta dirección, es la que dijimos que iba a seguir la dirección ortogonal, o sea que iba a seguir esta dirección. Bueno, íbamos a decir que pasara por P, pero bueno, es igual. Hacemos entonces la dirección, como está hecho con líneas paralelas, pasa por el centro, el cilindro circunscrito, y corta aquí y corta aquí. Entonces la perspectiva de este punto alineando con V tenemos que es este. Bueno, pues según eso lo único que hay que hacer es bajar este punto. Ahora sabemos que la elipse está en este cuadrilátero y llega exactamente hasta este punto, el vértice de la elipse. Y sabemos también que va a venir hasta este punto, o sea, un poco más arriba de lo que es este punto. Lo que pasa es que en la perspectiva a lo mejor queda más abajo, habría que ver si queda aquí o hacia aquí. Bueno, lo que está claro es que la sombra de la figura sería esta, la sombra propia, y proyecta su sombra aquí. Entonces la elipse, la perspectiva de este punto es este, por tanto la elipse va a venir por aquí. Ya que estamos en cónica, esto no es una proyección ortogonal. Y también esto llega hasta aquí, pues la proyección de este punto será esto. Bajamos este punto, va a venir por aquí, según esta dirección. O sea que en realidad la curva elíptica de sombra va a ser tangente a partir de la perspectiva de este punto, que es este, y es el que hemos proyectado aquí. Bueno, por último se podría calcular por puntos todo. Vamos simplemente a poner el ejemplo de un punto. Si yo, por ejemplo, digo, ¿dónde está la sombra del punto M? Esto sigue esta dirección que hay aquí. Este punto, bueno, este punto como está aquí quedaría por debajo, quedaría por ahí detrás. La proyección de este punto es este. Habría que bajarlo aquí a la perspectiva de la curva elíptica por detrás, y cae aquí. Bueno, hay que decir también que si yo hago la tangente a la esfera, y la tangente a la esfera y a la elipse, tengo ahí un punto de fuga que corresponde a la fuga de estas líneas y corresponde aquí a este punto. Entonces, si lo bajo, ese es el punto de fuga de los rayos solares que siguen esta dirección, y el rayo M sigue esta dirección. Si de repente este rayo M lo uno con esto, pues corta aquí. Entonces lo único que tengo que hacer es proyectar esto por aquí y proyectar esto hacia allá. Donde corte ahí tengo la sombra de ese punto, por ahí detrás. Bueno, pues ese sería el método
para calcular la sombra que proyecta la esfera en perspectiva cónica, que es una sombra elíptica, y que de esa manera podemos calcular los puntos. Podríamos girar esto para tener una mejor percepción intuitiva del objeto. O sea, que en realidad este sería el plano tangente a la esfera, este sería el punto de vista, y la esfera proyecta aquí la sombra. Entonces el plano del cuadro, desde este punto de vista, lo que se está viendo es esto, con la sombra proyectada. Y las fugas que van hacia este punto de fuga, definido por esto que proyectamos aquí ortogonalmente. Pues esa sería la sombra de la esfera, la propia y la arrojada.